De Radio Día, buen día. Jorge, ¿qué tal? Un saludo para vos, al estudio, a la gente que está en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, efectivamente estuviste con Axel, ¿no? Estuvimos hablando con Axel, estábamos hablando desde ayer, con varios gobernadores también. Ellos han manifestado, por lo menos en los que yo he subido, que he hablado, que son el caso de Gilden Frand, de Quintela, el gobernador Quintela, el gobernador de Córdoba, Yarlora, Axel Kicillof, que ellos no le han pedido la derogación de la ley que eliminó la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, que ellos lo que han pedido es una compensación por la caída de esa recaudación y que tiene que ver con hacer coparticipable el impuesto al cheque, que era algo que ya casi todos los gobernadores lo habían hablado con Sergio Massa en su momento. Inclusive hay presentado proyectos en este sentido de diputados que no son del oficialismo, en este caso de la oposición, era oficialismo en ese momento, vinculado a esto. Quiere decir que si vamos todos por eso, por ese proyecto que era la coparticipación del impuesto al cheque, la verdad que los números estarían bastante parejos en cuanto a que sea una iniciativa que no prospere en la Cámara, la de la derogación. Claro. Digamos, la derogación de un impuesto que votó, entre otros, quien es hoy presidente de la Nación, digamos. Sí, votó él y sus legisladores, que eran dos más, era Villarruel y Píparo. Los tres votaron favorablemente a la eliminación, y cuando él menciona en su discurso, habla de que él vota en contra de este impuesto inmundo, que era el impuesto a las ganancias sobre los salarios, ese fue el término que usó. Así que bueno, está claro que entre aquel teorema de Baglini que él detestaba, pasó a ser, parece, el mantra de su gestión, ¿no? Porque... Claro. Acá me envían, ¿cómo te va? Sergio, Mauro, Federico. Hola Mauro, ¿cómo te va? Bien, me está enviando el Topo Rodríguez, que ustedes saben fue diputado nacional hasta el 10 de diciembre. Me dice, nosotros presentamos el mismo día que se aprobó la eliminación de ganancias, el 19 de septiembre, así es, presentamos un proyecto para coparticipar a las provincias el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque. Son varios, está, bueno, Rolo Figueroa, que hoy es... Está Di Giacomo de Río Negro, está Rolo Figueroa, que era es hoy el gobernador de Neuquén. Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz hoy. Santa Cruz, Sartori de Misiones, estaba Alejandro Rodríguez, el Topo, estaba Ignacio García Aresca de Córdoba, Natalia de la Sota de Córdoba, Carlos Fernández de Córdoba y Agustín Domingo de Río Negro. Exactamente, y lo que me dice es que el impacto sería incluso, si vos lográs que se apruebe este proyecto que presentaron estos legisladores, se recaudarían hasta 80.000 millones de pesos más que lo que se recaudaría reponiendo al puesto de la ganancia de la cuarta categoría. Mira, nosotros, además de esto, el Topo Rodríguez hace muy buena referencia a eso, y lo que no por casualidad te los nombraba y te decía de qué provincia, porque son provincias que tienen un bloque aparte del bloque Unión por la Patria. En el caso de Río Negro, en el caso de Misiones y en el caso de Córdoba. Claro. Si todos siguiéramos conceptual, ideológicamente y con convicciones este proyecto, por eso decía que los números quedan muy cortos para que esta sanción pueda salir de la Cámara. Es más, te agrego a esto, en el día de hoy nosotros hemos presentado con Carlos Cisneros, diputado por Tucumán, también hombre de la bancaria, un proyecto de ley para coparticipar el impuesto país. El impuesto país es un impuesto que estaba en una alícuota del 7,5%, y nosotros no tocamos ese 7,5% porque ese 7,5% va al PAMI, al ANSES, cosas que son mucho más graves que el tema de impuesto a las ganancias. Sí, sobre el incremento, el incremental, que son 10 puntos más, lo han subido ese impuesto. Y cuando vos sacás la cuenta con 1/3 de la recaudación de ese incremental, vos pagás todo el año de impuesto a las ganancias. Entonces lo que pedimos es que se haga coparticipable eso. Claro. Sergio, ¿cómo ves esta medida antipiquete que están presentando, la movilización de mañana y el futuro de lo que son las movilizaciones constitucionalmente, obviamente, protegidas? Mira, lo veo mal, obviamente, cuando vos asumís con la sociedad en una expectativa alta, que le prometiste que el ajuste no lo iba a pagar la gente, y de golpe todos los anuncios de medidas tuyas son un ajuste brutal que golpea. De todas las medidas de ajuste que planteó, el 67% recaen sobre la espalda de trabajadores y jubilados, cuando uno hace la cuenta de los sectores que quiere podar según él, ¿no? Según el presidente.
Y cuando vos ves que en lugar de, como segunda instancia, después que sí voy a hacer este ajuste brutal, en lugar de ver cómo recomponés ingresos para que un sector de la sociedad importante pueda atender sus necesidades básicas, en lugar de ver cómo recomponer ingresos, sacar un protocolo, está claro que vas a hacer medidas de ajuste y vas a reprimir, porque no tenés para darle respuesta a varios sectores de la sociedad. Yo no acuerdo, me parece muy mal ese protocolo porque coarta la libertad de protesta, la libertad de medida de fuerza, casi hasta hacen inteligencia de las personas, lo cual estaría vedado absolutamente. El problema en la Argentina no es el tránsito, el problema es el problema social. Claro. Bueno, lo arreglás con que haya un carril más para circular o no. Y además es hasta ridículo en algún punto, ¿no? Porque quiere decir, dijo que las protestas se pueden hacer en la vereda, entonces que priorizan al que tiene auto y no al que camina. Claro, no sí, sé. el peatón. Ahora, Sergio, habitualmente estas protestas están, ¿no? O cuando se refieren a estas protestas están como apuntando a la clase baja, pero uno también lo que ve es que de acuerdo a las medidas que está tomando el gobierno, gran parte del ajuste se va a centrar en la clase media. Pienso en, bueno, la vuelta del impuesto a las ganancias, la liberación del precio de las prepagas, el incremento brutal que hubo del precio de las naftas en la última semana, el aumento del transporte y la quita de subsidios en las tarifas, que va a estar justamente centrada en la clase media, que es la que recibe un mayor grado de subsidio junto con la clase baja. ¿Qué reacción crees que puede haber por parte de la clase media? Bueno, en principio la reacción debería ser de desencanto porque gran parte de la clase media es donde sustentó un voto importante, ¿no? Entonces me parece que si le prometiste que el ajuste lo pagaba la política, el engendro de la casta del que él hablaba y demás, y de golpe te lo hacen pagar a vos, el primer impacto es de desencanto. El segundo, en los sectores más bajos, es de desencanto y de bronca, porque hay mucha gente que no va a poder cubrir sus necesidades básicas, mínimas. Vos bien lo decías, golpea más fuerte en esos sectores. Mira, él dice que va a disminuir el 5.4% del PBI de gasto para buscar ese equilibrio fiscal. El 2.35% está en revisión de impuestos a las ganancias, transferencia a las provincias con un recorte del FONIT, suba de tarifas de transporte, destrucción del empleo de la obra pública, congelamiento, potenciar trabajo y afectación de trabajadores estatales por los gastos de funcionamiento. Quiere decir que es un 43,5% del ajuste, lo pagan directamente. Después tenés casi un 10% del ajuste, lo pagan los jubilados y pensionados por la reforma previsional. Él ha puesto 0,50 de disminución en el tema de trabajadores pasivos. Eso es el 10% del ajuste que quiere hacer. Y después tenés un 13, casi 14% también por la paralización de la obra pública de ajuste. Quiere decir que el 67% del ajuste lo paga la clase media, el laburante y los ingresos de las personas que viven de la diaria, no de las grandes fortunas en la Argentina. Sí. Yo creo que va a haber una reacción claramente cuando la gente tenga necesidades insatisfechas. Y si la reacción ante la protesta es la represión, la cárcel, la criminalización de la protesta, no es un buen camino el que ha elegido el presidente y sus ministros, ¿no? No, incluso eligieron primero anunciar la represión antes que el ajuste, porque saben el efecto que va a tener, esto está claro, Sergio, la tienen clara. Sí, claro que es lo que decía recién. Antes de hablar de la política de ingreso de los ciudadanos, habló de un código represivo y vuelvo a decirlo, ayer lo terminan de completar al ciclo, porque una cosa es la norma que uno la puede cuestionar judicialmente, y creo que hay muchas posibilidades de que ese protocolo termine en la nada desde el punto de vista jurídico, porque tiene muchísimos puntos donde atacarlo, pero ayer terminan de cerrar el círculo cuando casi a modo de chantaje dicen el que salga, el que corte o el que proteste no cobra. ¿Y después qué? El que protesta, no te voy a atender la salud pública en el hospital público porque te portaste mal. Después que tu hijo que no vaya a la escuela porque fuiste a una marcha. ¿Dónde termina y quién tiene la autoridad moral para decir cuándo tiene un ciudadano que protestar y que no, y qué te quito porque protestás?
es grave lo de ayer. Sí, sí. Si es grave el protocolo, es más grave lo de ayer, porque te estás metiendo con gente que no va a tener para sus necesidades mínimas y le estás diciendo calladito la boca, te queda en tu casa. Sí. Es gravísimo. Sí. Después es lo que te digo, ¿qué te van a decir? Te quito la educación pública, te quito no vayas al hospital porque no te vamos a atender porque fuiste a una marcha. Sí. No lo descarto, Sergio. Yo no descarto nada. Mira, en este tiempo, compartiendo tu criterio, yo lo que le pediría, primero que retomen el discurso de campaña, donde decían que el ajuste no lo pagaba la gente. Sí. Y segundo, lo que le pediría es calma, que actúen con equilibrio emocional y templanza en este tiempo, porque puede ser un discurso seductor para una parte de la sociedad, eso del protocolo y la represión y quédate en tu casa si no, no cobrás, esa estigmatización que se hace del trabajador o la trabajadora que tiene un plan. Quien tiene un plan, si tuviera un salario digno, nadie quisiera tener un plan, todos quisieran tener un trabajo digno. Entonces, no se trata de estigmatizar a la gente porque tiene un plan, lo primero que hay que hacer. Y lo segundo es, cálmense un poco y actúen con equilibrio, porque la sociedad no está para este tipo de cosas. La sociedad viene de 8 años de caída de su ingreso, de su salario, de sus ingresos. 8 años consecutivos de caída. Los 4 años de Macri que fueron brutales y 4 años también, y hay que reconocerlo, del Frente de Todos, sí, donde la caída fue menor, pero fue caída de ingresos. Y además tenés un país que no puede endeudarse para cubrir esas necesidades sociales. Para lo único que se está endeudando es para seguir haciendo rollover con todos los instrumentos financieros y para que sigan ganando lo mismo de siempre. Entonces la sociedad no tiene esa tolerancia que pudo haber tenido cuando ganó Macri. Tampoco la tiene con nosotros nos tenemos que reordenar como sindicato, como organizaciones sociales y como espacio político, porque está claro que no hemos cumplido la expectativa si no hubiéramos ganado una elección. Sergio, como siempre, un gustazo hablar con vos. Abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, hasta luego. Sergio.